Amigos Scrummers, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de este libro. Si no me conoces, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos en Estados Unidos, en Alemania, en México por ya casi 10 años. Y la idea de este canal es compartirte una serie de lecciones cortas de lo que yo he visto que funciona, lo que no funciona, tips, consejos, etc. Si esto es algo que te interesa, por favor, suscríbete aquí debajo al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Número 1, hay que crear equipos de misioneros y no de mercenarios. ¿A qué se refiere con misioneros y mercenarios? Es sencillo, los misioneros son las personas que están comprometidas con el equipo y que saben por qué están haciendo cierta funcionalidad. ¿En qué va a beneficiar a la compañía que ellos pongan una ventanita en un programa? Ellos saben cuál es la visión del producto, hacia dónde va y están comprometidos. A estos les llamamos misioneros. Por otro lado tenemos a los mercenarios. Estos son los que no queremos en los equipos. Todo mundo conocemos una persona que llega, hace su chamba y se va y no tiene la motivación, simplemente está ahí por el dinero y tan, ¿no? A esas personas Marty Cagan les llama mercenarios. Es decir, los mercenarios no conocen bien el producto, no saben hacia dónde va, simplemente les dicen pon una ventanita acá, pon un botón rojo, pero no saben por qué lo están haciendo. Esos mercenarios es los que hay que convertir en misioneros. ¿Cómo? Mostrándoles la visión del producto, motivándolos, enseñándoles cuál es el valor de lo que están haciendo. Número 2. Marty comenta que bajo todas las variables similares o iguales, él cree que hay cierta magia en la convivencia diaria cuando las personas están trabajando en equipo sentadas juntos. O sea, el face to face. Ahorita está un poco complicado por la situación de la pandemia, pero bueno, en cuanto se pueda, esperemos que eso se retome, porque Marty dice que no hay equipos más exitosos que los que se sientan juntos. Es decir, el Zoom y todo está muy padre, pero los equipos que están trabajando ahorita de manera remota, según Marty, nunca serán tan eficientes o tan eficaces como los que están sentados en un mismo lugar y tienen esa magia, esa relación de esa convivencia diaria. Marty menciona que los equipos deben de ser empoderados y autónomos, es decir, que ellos deben de tener todas las facultades, los permisos y el empowerment necesario para poder crear aplicaciones end-to-end o features end-to-end. Ojo, no significa que los equipos pueden hacer lo que ellos quieran y trabajar en lo que se les dé la gana. Simplemente significa que en lugar de decirle pon una ventanita aquí, un botón rojo, este es el problema que necesitamos resolver. ¿Qué se te ocurre? ¿Una ventana? ¿Un botón rojo? ¿Un botón azul? ¿Una palanca gris? ¿Qué es lo que tú propones como desarrollador y como equipo? ¿Qué es lo que proponen para atacar este problema del negocio y poder incrementar ventas, por decir así? Los equipos exitosos tienen que ser menos dependientes de otros equipos. A eso nos referimos cuando hablamos de autonomía. Nunca vamos a poder eliminar todas las dependencias entre equipos que están trabajando en productos similares. Sin embargo, se trata de reducirlas lo mayor posible. Número 4. Marty platica mucho de la importancia del rol del Product Manager. En algunos lugares se llama Product Owner también, es un similar. El rol del Product Manager tiene muchísima relevancia en el desarrollo del producto. En el libro se mencionan 3 posibles como conductas o maneras de llevar este rol de la mayoría de los Product Managers. La primera es simplemente tomando requerimientos y escalando todas las decisiones complicadas con el CEO o con su manager. Esta, comenta Marty, que no es la manera en la que un Product Manager debe desenvolverse. La segunda manera en la que él ha visto que muchos Product Managers operan es simplemente tomando una lista de requerimientos de los stakeholders y nada más, ¿no? Traduciéndolas a un backlog y luego platicando con los equipos para priorizar. Esta tampoco es la manera en la que el Product Manager debe operar según el libro. Y la tercera manera de operar de un Product Manager es simplemente haciendo su trabajo. Y pues vas a decir, ¿cuál es su trabajo? Bueno, pues en el libro vienen un sinfín de detalles, tips, consejos, técnicas para que los Product Managers entiendan cómo hacer su trabajo. En este video voy a mencionar algunos tips para Product Managers. Sin embargo, si quieres saber a fondo las responsabilidades y consejos para el Product Manager, voy a hacer un video después que hable exclusivamente de esto. Así es que suscríbete aquí debajo al canal para que no te lo pierdas. Número 5. Debatiblemente, una de las relaciones más importantes para el Product Manager es la relación que tiene con su equipo de ingenieros. Pensaríamos que es más importante el customer o que es más importante tal vez los stakeholders o los usuarios. Sin embargo, Marty da una especial importancia a la relación que debe de tener el Product Manager con sus ingenieros. Y la manera en la que Marty ve que estos dos roles deben de interactuar es mediante 2 tareas fundamentales que suceden todos los días.
La primera parte va del lado del Product Manager hacia el equipo de desarrollo y constantemente debe de estar preguntándoles cuáles son las mejores herramientas o la mejor tecnología para estar resolviendo problemas del negocio que él sabe que son importantes y que son de valor para la empresa. Para la segunda parte de la interacción, de lo que se habla es de que ahora los developers deben de estar cuestionando constantemente al Product Manager o al Product Owner si lo que están tratando de desarrollar es justo lo que él esperaba o es lo que realmente el negocio necesita. Y constantemente los developers también le deben de estar preguntando al Product Manager si la manera en la que están creando el software o la capability o la herramienta es la que el Product Manager espera y la que realmente va a resolver los problemas del usuario o del negocio. Número 6. Marty menciona dos conceptos fundamentales que todos debemos de conocer. Todos los que nos dedicamos a crear software o productos tenemos que tener clarísimos estos dos conceptos. La primera es la visión y el segundo es la estrategia. ¿Qué es la visión? Es simplemente entender hacia dónde nos estamos moviendo como compañía, hacia dónde estamos esperando que nuestro producto se dirija. Y la estrategia del producto obviamente es el plan o los milestones o las metas o los objetivos a corto plazo y a mediano y a largo que se necesita lograr para poder llegar a esa visión. Aquí el tema más importante es que cada uno de los miembros de los equipos entiendan cómo su parte del trabajo, o sea, lo que están haciendo en el día a día, está contribuyendo o va a ayudar a que la empresa se mueva hacia esa visión. Número 7. Independientemente del workframe o del marco ágil o la metodología o como le queramos llamar, Kanban, Scrumban, Scrum o lo que sea, él menciona que los equipos tienen que ser mínimo de 2 personas y un Product Manager y máximo de 10 ingenieros. ¿Por qué máximo de 10? Porque él dice que un Product Manager no tiene la capacidad como para estarle dando trabajo a más de 10 ingenieros y que realmente el trabajo que les da sea de valor, sea prioritario, tenga historias bien definidas, etc. Entonces, como que él dice, un Product Manager de 10 para abajo ingenieros, si no, se empieza a alentar la situación, ¿no? Marty también menciona que cada equipo tiene que tener un solo Product Manager. Y bueno, Marty no menciona esto, pero yo se los platico. En mi experiencia, creo que también es importante que cada Product Manager se dedique a un solo equipo. ¿Por qué? Porque si eres Product Manager y tienes 3 o 4 equipos, es imposible conocer el producto a fondo, es imposible darte el tiempo para conocer a los usuarios, a todos los stakeholders, es muy complicado. Entonces, yo recomiendo también que a cada Product Owner se le asigne un solo equipo. Número 9. La manera de diseñar los equipos de producto puede depender de un sinfín de factores. Es decir, puedes llegar a una compañía, ves que hay varios productos y la manera en la que organizan estos equipos para que sean responsables de ciertas áreas del producto varía entre compañía y compañía. A mí me ha tocado ver muchas diferentes organizaciones que lo hacen de diferentes maneras. Aquí lo que menciona el libro es que los equipos estén lo más que se pueda alineados a un segmento de usuarios o a un grupo de usuarios. ¿Por qué? Cuando como Product Manager tienes que conocer a muchos stakeholders y a muchos customers y a muchos tipos de usuarios diferentes, es más complicado poder priorizar y poder entender las necesidades del customer. Por lo tanto, se complica un poco el darle el enfoque necesario para la entrega de valor. En cuanto a la estructura organizacional, es decir, el organigrama de la organización, yo lo que he visto es que las nuevas compañías presentan modelos muy flat, es decir, que no se sienta que el jefe de tu jefe de tu jefe pues es intocable y nunca puedes platicar con él, etcétera, ¿no? O sea, entre más flat y la comunicación fluya más rápido desde los niveles más altos hasta los más bajos, creo que eso es lo ideal. Marty hace algunos comentarios respecto a esto en el libro y lo que dice es que simplemente no hay una estructura que funcione a todas las empresas y sugiere ir haciendo cambios conforme se vayan necesitando, adecuaciones a las estructuras y conscientes de que esto va a originar que se tengan algunas ventajas, pero también que se ganen algunas desventajas conforme se van haciendo los cambios. El chiste es adaptarse y ser ágiles en este proceso.